La prevención del suicidio, de alguna manera. El próximo 17 de julio se recuerda, se conmemora el Día Nacional justamente sobre esta problemática. Y vamos a hacer un poco de memoria, porque allá por el año 2002, año en que nuestro país sufrió una dura crisis económica y social, en ese momento se dio un récord de suicidios. Estamos hablando de unos 665. Y prácticamente 20 años después, ahora en 2021, se dio un nuevo récord, según informó el Ministerio de Salud Pública. Acá estamos hablando de 758 autoeliminaciones, de las que más del 80% fueron hombres. Una tendencia que, según dicen los expertos, está empeorando en décadas y, según afirman, es un tema a tratar y a conversar. Por eso vamos a hablar de este y otros asuntos con el sociólogo Pablo Hein, a quien ya con mucho gusto le damos la bienvenida. Pablo, buen día. Buen día, un gusto. Gracias por venir, por estar acá y por esperarnos además. No, un gusto hablar de estos temas, digamos, que encierran duelo y dolor para todos los uruguayos y uruguayas, no solo para los familiares y los allegados. Y también en cierta manera encierra como una bronca, ¿no? Porque es un tema constante en nuestro país, como los hay en otros temas, y este de suicidio que también comparte territorio con otros temas de violencia de género, el manejo entre uruguayos y uruguayas. Entonces, de alguna manera ya como que va generando cierta indignación o bronca también, ¿verdad? Pablo, hablamos de crisis. De alguna manera ponemos el ejemplo de 2001 y, de 2002 y lo que fue, esta cifra que comunicó el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué crees que se da esto? Agarrarnos de algunos hitos, digamos, como la crisis del 2001. También podemos decir que el Uruguay históricamente tiene una tasa de suicidio, un comportamiento en este tema con una alta tasa. Ya en 1935, 1933 teníamos una tasa de alrededor de 15, que era importante para la región. Son digamos, salvavidas, digamos, o pequeñas islas que los uruguayos y uruguayas necesitamos para agarrarnos. Creo que esto es un fenómeno que en las Américas, digamos, porque ya hay que separarlo del resto del mundo, hay que ser muy claro en este tema. Los uruguayos pensamos que es un tema mundial, que está creciendo en todo el mundo. No lo es así. La publicación de la OMS y del OPS de agosto del 2019 señala claramente que a nivel mundial es un fenómeno que se está deteniendo, digamos, en algunas regiones hay un descenso, salvo en las Américas, ¿sí? Esas Américas desde Canadá hasta el sur de Chile o el sur de Argentina. Entonces, este fenómeno es creciente en las Américas y el aporte ahí es Uruguay, Canadá y Estados Unidos. ¿Hay una explicación concreta de eso? No hay explicación concreta porque las explicaciones no apuntan en una dirección. Lo que sí apunta es que este fenómeno, digamos, o estos descensos o esta detención de la tasa es un trabajo constante, es un trabajo a largo plazo y es un trabajo intersectorial, ¿sí? Y multidisciplinar. Pero es importante decir, porque hoy en día está muy de moda decir que es multidisciplinar y que deben actuar las disciplinas, pero a veces nosotros decimos que las disciplinas hay que dejarlas actuar desde su propia disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la Comisión Nacional Honoraria de Prevención, que Uruguay la tiene hace varios años, que ahí participan varios ministerios, no es común que haya un licenciado en Ciencia de la Comunicación. Entonces, por ejemplo, una campaña, ¿sí?, la tiene que hacer un licenciado en comunicación o algún experto en comunicación. No la tiene que hacer otra profesión, por ejemplo, un sociólogo o un médico diciendo qué hay que hacer. Entonces, Uruguay creo que se está perdiendo esa oportunidad de trabajar con especialistas o con profesionales en la materia que hacen. Porque esto es lo que estamos diciendo, otros países lo han llevado adelante, ¿sí? Otros países han tenido la capacidad suficiente de decir, bueno, este es un tema que nos está inundando, es muy grande, dividámoslo, vemos qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, masculinidades, que es un tema más masculino que femenino. Australia, y capaz que es un ejemplo muy atípico, o Londres, por ejemplo, el Proyecto 84, han trabajado y han focalizado políticas de prevención sobre la masculinidad y haciendo políticas específicas en ese sentido. No solo sobre la masculinidad, sino sobre la sociedad en general. Entonces, este tema en Uruguay, también para cerrar un poco tu pregunta, nos habla de que la sociedad está cambiando, ¿sí? Este cambio es lento, digamos, no es un cambio de los últimos 3 o 4 años, ni de los últimos 20 años, es un cambio lento, donde hay ciertas cuestiones que se están perdiendo, ¿sí?, o están cambiando, y hay un conjunto de uruguayos y uruguayas que no se sienten o no los dejamos sentir en este nuevo cambio
¿sí? un lugar para estar. ¿Sí? Esto puede ser o por cosas que le hicimos en el pasado y ellos están heridos ahora en el presente, o también pueden ser, esto es importante decirlo, que hay ciertos uruguayos y uruguayas que no se ven en un futuro viviendo en la sociedad que estamos proyectando. Ajá. Eso es importante también, ¿eh? No son solo por cosas del pasado, sino porque actualmente hoy algunos uruguayos y uruguayas están evaluando que en este futuro yo no quiero vivir. ¿Sí? Para sufrir. Y la incertidumbre es complicadísima. Es complicadísimo. Porque el suicidio tampoco es impulsivo, ¿sí? El suicidio impulsivo es muy menor en nuestro país. ¿Sí? Vos recién decías que la noticia del suicidio en general, en casos particulares que nos han golpeado mucho, uno siente tristeza, siente bronca, pero creo que la mayor sensación es esa culpa que a veces inunda, sobre todo a los entornos de estos casos, por el no descubrir señales. Que vos has sido algo crítico con respecto a eso, a que hay señales claras de que eso suceda. A ver, esto de las señales hay que tenerlo muy presentes. Si bien hay algunos casos de suicidio en donde en realidad sí podemos diagnosticar de que ciertas patologías mentales que estamos acostumbrados son la causa más importante, eso nadie lo niega, ¿sí? En todo el mundo es así. Lo que sucede es que los suicidios en general son emociones más resueltas, ¿sí? Y las emociones se tejen también en un ambiente cultural, se tejen en un ambiente social, ¿sí? Porque las emociones son sociedad, los sufrimientos también sociedad. Entonces, es bueno sufrir, es bueno tener ciertas desventajas, es bueno a veces caerse y es bueno a veces quedarse en el piso, porque también tenemos esto de la positividad, ¿no? Y de ser felices y, bueno, si te caes, aprendé y levantate. O si perdés un empleo es la oportunidad, bueno. Si perdemos un empleo, también es la oportunidad de pensar en qué sociedad estamos, ¿no? Y qué estamos generando como sociedad, como colectivo. Entonces, si entendemos que la cultura lleva al suicidio, digamos, o a estos elementos de violencia, la cultura también te puede sacar de ahí. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta de los familiares, otros contextos, Chile, España, y pongo idiosincrasias similares a las nuestras, han trabajado el tema de la posvención, es decir, el familiar. No solo el familiar por el familiar mismo, cuando hablamos de familiar hablamos de contexto cercano, vamos a entendernos, sino que por el resto de la sociedad. Son tan inteligentes, o lo fueron y lo son y lo van a hacer, esas políticas, de que al constituirse los familiares, ¿sí? Como víctimas, claro que son víctimas, ¿sí? Porque nosotros, ¿sí? Nosotros tres, hicimos algo para que los suicidios, los 2 de ayer y los 2 de hoy, sean consumados. Entonces, la familia, si se posiciona como víctima, realmente nos muestra a nosotros tres que este hecho sucede en familias de normalidad, entre comillas. Claro. Y entonces nos entramos a cuidar. Cuidar de las señales, no sé si cuidar de las señales, también cuidar las relaciones que tenemos. Porque tenemos que entender que hay cosas que son del colectivo, no son de la individualidad. Entonces, ese colectivo es lo que va tramando. Es un tema complejo. Ahora, ese camino a recorrer de la posvención, que es un término que hablábamos para nosotros, es relativamente nuevo, ¿no? ¿Quién lo tiene que aplicar? ¿Nosotros? ¿El Estado? Bueno, creo que acá el Estado, no el gobierno, sino el Estado tiene que tener políticas claras con esto, ¿sí? También la sociedad, darle la oportunidad, darle el lugar, ¿sí? Reconocer el lugar que tiene ese papel de superviviente. ¿Sí? Como lo tienen otros. Por ejemplo, en España, del 2014, por ponerte el ejemplo español, del 2014 a la fecha, hay más de 25 o 26 grupos de supervivientes en toda España. Empezó en Madrid, hubo 2 en Madrid, después pasó en Barcelona, en el País Vasco, y fueron floreciendo. De alguna manera ellos también, y ellos nos hacen el control de la política también. Eso es bueno también tenerlo presente, ¿no? Intervienen. Ellos también reclaman que la comunicación sea más clara. Ellos también reclaman que los periodistas no solo estén en un canal haciendo una nota como ahora, sino que también Josema vaya a un colegio o a un liceo o a una escuela a hablar de la vida y a hablar del periodismo y decirle a los chicos... Pobre chiquilín. Decirle a los chicos que hay más fracasos que éxitos. Porque eso es otra idea, ¿no? Sin duda. Claro. Sin duda. Entonces, eso lo tenemos que transmitir, porque estamos en una industria de la felicidad que hoy en día tenemos que sonreír o morir, no nos deja otra.
¿sí? Parece que los últimos 20, 25 años es eso, ¿no? Tenemos una sociedad paliativa que nos va a curar, y no es así. Nos va a curar por una felicidad. Ya que Gen me tira el guante, se lo recojo. Sí. Yo pienso siempre que la felicidad son momentos y que hay que aprovecharlos de alguna manera. Ahora, a propósito de lo que nos manda la sociedad, ¿no? Hay como un mandato de estar feliz, ser exitoso, estar siempre bien, sonriente, hay que darle para adelante, te caes, levantate, como vos dabas el ejemplo. Ahora, ¿no está bueno también que de alguna manera uno se dé el permiso para, si estoy mal, estoy mal? Yo creo que sí. Yo no soy psicólogo ni psicólogo social, pero creo que sí. Tenemos que tener los elementos culturales, sociales y colectivos para eso. Entonces, en aspectos tales, y me quedó un poquito de respuesta de la pregunta anterior. Dele. Esto que hablamos de la cultura y cómo la cultura puede influir. Si pensamos en el tema de la muerte y COVID, ¿sí? Uruguay también se perdió una oportunidad excelente para trabajar el duelo colectivamente. A ver. Porque una muerte no necesariamente es, o la tenemos que mirar como un hecho individual o familiar, que sí lo es, pero también la tenemos que mirar como cultura y como sociedad, ¿sí? Y como compañeros de trabajo. Porque hay muertes que yo las puedo socializar. Y en esa socialización, en ese contar, decir, tengo un familiar que murió de determinada patología o en determinado accidente de tránsito, el contexto me ayuda a sobrellevar ese dolor y ese duelo. Lo transito de una forma un poco más armónica, por ponerle un adjetivo. Vivirlo, sufrirlo, pasar, reflexionar, recordar. En el suicidio no. Yo no puedo venir acá a posicionarme y decir, bueno, se suicidó mi padre. Porque de ahí ya empiezan, bueno, este no lo vio, o hay cierta patología familiar, o él tendrá la culpa, ¿sí? Porque inmediatamente encapsulamos ese tema en lo familiar y entonces hay un doble juego. El familiar no se puede posicionar y la sociedad no lo deja posicionarse. Y eso también, en una parte muy pequeña, nos hace mal. Es asumirlo como un problema de todos y no de solamente del colectivo que lo vivió en la interna de una familia. Pero ya contestaste la pregunta, la estamos contestando de que es importante hablar de suicidio, que ese paradigma de que hablarlo puede generar otras cosas quedó atrás. Pero a mí me gustaría, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, hablar de lo que está haciendo el país, del Estado, para la prevención del suicidio, porque lo que está más visible son líneas telefónicas de atención y una guía reciente. ¿Qué opinión tenés al respecto de estos lineamientos que parecen tan alejados de esos grupos familiares que vos contás que están Los grupos familiares, entre otras estrategias. Entre otras estrategias. La contesto en 10 segundos. Creo que lo que estamos haciendo es suficiente. Porque lo que tenemos que ver son los datos. Aquellos que les gusta ver tanto los datos, que ya no hay que ver más los datos, ¿sí? Uruguay en 2 o 3 años nos vamos a acercar a los 800 casos. Porque los suicidios del año que viene y el otro año ya están pautados, ¿sí? Están pautados. Entonces, lo que tenemos que pensar es, si está creciendo el fenómeno y lo que estamos haciendo no está bueno. Sí, no está bueno. Entonces, tenemos que cambiar la estrategia de la defensa, del mediocampo, de ese arquero, porque no va por ahí. Entonces, creo que el Uruguay tiene un exceso desde el punto de vista sanitario, si se me permite, y capaz que es un atrevimiento, y capaz que ciertos colegas se enojan, pero seguimos mirando el tema exclusivamente o casi exclusivamente de lo sanitario. Y cuando hablamos de lo social, de lo político, de lo económico en este tema, es desde lo sanitario cómo se interpretan esas áreas. Y no necesariamente es así. ¿Me explico? Hoy hay avances en materia social, en materia cultural, en materia de antropología, en materia de comunicación. ¿Sí? Ya hoy en el mundo hay ejemplos muy concretos, ¿sí? No en el mundo, en la región, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, ¿sí? Que el periodismo está siendo una pieza fundamental también en esto. Y pongo el ejemplo del periodismo porque estamos acá en un canal. Bueno. Comunicar es fundamental. Hay una línea, recién la mencionaba Tania, que es la 0800-0767 o asterisco 0767. Ahora lo ponemos en gráfico. Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Nos queda muy poco tiempo. Lo dijimos, ¿no? Nos va a quedar corta esta entrevista con Pablo. Pero, ¿estas líneas ayudan? Y yo creo que sí, que todo ayuda también, ¿no? Todo ayuda, ¿sí? Lo que pasa es que cuando le ponemos mucho énfasis a eso, todo ayuda, ¿sí? Todas las estrategias que hagamos ayudan. Lo que tenemos que tener la capacidad, que la tenemos, de decir, de esto hay que superar. La estrategia que está ahora el plan 21-25, hay puntos de esa estrategia que decís, bueno, esto para Uruguay, esto capaz que para Singapur, para Indonesia, puede servir mucho, pero para Uruguay, digamos, tenemos la capacidad de generar estrategias siguiendo los
los lineamientos de la OMS y la OPS, pero adaptarlas un poco más al Uruguay. ¿Me explico? Uruguay el 70% es ahorcamiento. Uruguay 8 de cada 10 es masculino. Uruguay es bastante más la tercera edad que la juventud. ¿Qué pasa ¿sí? con el suicidio juvenil? Acá hay que ser muy claro con el suicidio juvenil, extremadamente claro. No hay un suicidio que importe más que el otro. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que en el tema de juventud, estadísticamente no es tan importante. ¿Sí? Y llama la atención un poco que a nivel mundial está creciendo un poco en la juventud y en Uruguay no lo es así. Si miramos los últimos 20 años, no hay que ver el año pasado. El año pasado recordábamos que el año anterior había subido 45%, pero registro de 40 casos en la franja de 15 a 19 ya tuvimos tiempo atrás. Tuvimos varios registros de eso. El tema en la juventud, en la adolescencia, ¿sí? Creo que es un problema del mundo adulto. Creo que los adultos les ponemos unas pruebas muy fuertes a los jóvenes y no diferenciamos que nuestros jóvenes tienen diferentes soportes, ¿sí? Diferenciales, y estos soportes no son económicos, también son emocionales, también son vivencias, y le ponemos la incorporación al mundo adulto muy fuerte. ¿Sí? Esas pruebas que le ponemos a los jóvenes. Presionamos demasiado. Que son las pruebas de la sexualidad y la prueba del trabajo de la educación. Presionamos mucho ahí. Y entonces el problema del suicidio adolescente es un problema del mundo adulto. Entonces, hay que trabajar con los adultos, generamos frustraciones. Los mayores sí. Trasladamos la frustración al adolescente. No sé si es tan directo trasladamos frustración, sino que le ponemos, ¿sí? Esas aventuras o esas pruebas a superar, ¿sí? Que queremos que la juventud se incorpore al mundo adulto de tal manera. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema. Creo que hay que trabajar con la niñez y con los jóvenes tempranos, ¿sí? Para generar nuevos mecanismos y nuevos uruguayas y uruguayas para este y otros temas. Yo le dije, se lo dije en la previa, Tavares. Yo ya lo invité de nuevo. Y sí, y ya está invitado nuevamente Pablo Heim, porque la verdad nos quedó corta la charla. Un placer hablar contigo. Siempre lo digo, pero lo digo una vez más. Esta charla queda cuenta, además, vos estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con, de alguna manera, el legado de personas que decidieron tomar la medida de suicidarse, ¿no? Así que... Sí, trabajamos en un grupo bastante amplio, bastante heterogéneo, con bastantes disciplinas, con peleas y amores, como todos los grupos, ¿sí? Y enfocamos el tema desde diferentes ángulos. Lo va a contar después, entonces. ¿Cómo no? Un gusto. ¿Sí? Pablo, un placer. Dale. Bueno, muy bien. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo cambia el mundo cuando uno lo mira desde otro tamiz, ¿no? Desde otro filtro de esto es algo que es mío también y yo puedo hacer algo para cambiarlo? Claro. El mundo cambia. Es así, tal cual. ¿Hacemos una pausa? Dale.